Dios les bendiga en esta ocasión, hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de Jesús, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenido a su programa Cartas a la Iglesia con su servidor Delfino Vargas. No deje de suscribirse y para sí mismo poder seguir llegando a millones y millones de personas que necesitan conocer del amor de Jesús y también, por qué no decirlo, seguir fortaleciendo la vida de tantos cristianos que necesitan hoy más que nunca esa palabra de fortaleza y de ánimo que transforma las vidas, que transforma los corazones. Hoy quiero hablarle de un tema muy interesante y, como siempre lo he dicho, muy relevante, porque trata acerca de los días que estamos viviendo. Dirá usted, ya mucho hablan de la pandemia y de todas esas cosas, pero déjeme decirle, es importante que nosotros miremos y reflexionemos a la situación que vivimos cada día. Porque lo que le voy a hablar no solamente es referido a lo que estamos viviendo en la actualidad, sino a lo que se vive a través de los años en la vida de muchos cristianos, ¿verdad? Para esta ocasión he traído un tema que lo he titulado de la siguiente manera: quiero a Cristo, a la iglesia no. Dirá usted, ¿de qué trata eso? Ya lo vamos a ver más adelante. Y quiero tomar una lectura de la palabra de nuestro Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 23 al 25. Dice de la siguiente manera, leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador de todos los que le aman y esperan su venida. Dice el verso 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, hablando de Cristo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que el Señor vendrá a juzgar al mundo y antes llevarse a su iglesia para vivir con Él por toda una eternidad. Este tema es muy interesante porque le voy a hablar un poquito de la historia. Cuando yo era pequeño, me acostumbraban a llevar a la iglesia, tradicionalmente, a la iglesia popular, cosa que nunca me agradaba. Sin embargo, miraba que de cualquier manera me trataban de chantajear. Acompañaba a mi abuelita, me decía, si vas conmigo al templo, te voy a comprar algo. Siempre de esa manera me convencía, por decirlo de esta manera. Y le comento esto porque me recuerdo a esos tiempos de mi niñez. Y cuando iba creciendo, iba mirando cómo la mayoría de las personas que asistían al templo, como se conoce tradicionalmente, a la iglesia o a la parroquia del pueblo, de la ciudad, etcétera, etcétera, siempre me daba cuenta y miraba que la mayoría eran mujeres. Y eso toda la vida ha captivado mi atención. ¿Por qué razón? Porque las mujeres son más nobles, quizá porque son de un espíritu más sensible a las cosas espirituales. Llámele como quiera, pero la mujer es digna de admirar en esa área. Y miraba que los hombres, cuando había una celebración anual, siempre notaba que los hombres se quedaban allá en el atrio, fuera, allá como ya nada más, por no decir, para no dejar. Esas personas se quedaban fuera del templo, se quedaban allá recargados en un árbol, en una pared, en el atrio, escuchando de muy lejos
poniendo en otras palabras, miraba el poco interés en el hombre. Y aquellas mujeres con su rebozo, con su sevellana, como se dice en algunos países, con su cubierta, atentas al mensaje del sacerdote, etcétera, etcétera. Y eso lo miré y siempre crecí con esa inquietud. ¿Por qué el hombre es más duro, menos interesado en lo que es la vida espiritual? Muchas veces le puedo decir, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios me ha permitido conocer ahora que le sirvo a Cristo. El hombre, por su orgullo, por su desinterés, por su afán en ser el cabeza de familia, que solo enfocado en suplir para los gastos en la familia, para el hogar, etcétera, etcétera, y poco interés en lo que es la vida espiritual. Sin embargo, miraba que cuando alguien fallecía, partía de este mundo, la gente se une aún en la actualidad y todos forman un grupo de apoyo. La gente asiste a los velorios y llena las casas de acompañando a aquella persona en su dolor, en su aflicción. De esa manera le están demostrando: estamos contigo, entendemos tu dolor, y así sucesivamente. Pero solamente eso. El hombre solamente se acerca a una iglesia donde se habla de Dios, no importa qué creencia, cuando va a haber una ocasión especial o cuando va a acompañar un féretro de un ser querido o de un amigo, de alguien. Esa es la costumbre del ser humano, por la mayoría. Y cuando leo la palabra de Dios en este pasaje, me doy cuenta que aquí habla a los cristianos hablando a nivel universal. Dice la palabra de Dios que debemos de entender una cosa. En otras palabras, la gente dice: yo quiero a Cristo, me interesa Jesús, pero no me hable de una iglesia. Eso les da pavor, les da miedo, les da pánico. ¿Por qué miedo a la iglesia? La iglesia no hace daño a nadie. Digo, la iglesia que verdaderamente honra y sirve a Jesús. Y mucha gente, quizá por alguna mala experiencia que ha tenido, endurece su corazón y dice: pues sí, me gusta la vida evangélica, me gusta el mensaje de la palabra, simpatiza con él, acuerda con él. Sin embargo, no le hable de la iglesia porque dice: yo no creo que sea necesario. Yo creo que teniendo a Dios en el corazón, acá en mi particularidad, acá, pues yo creo que es suficiente. Déjeme decirle, Dios desde el principio, aún hablándole un poco de historia al pueblo de Israel, Dios le recomendó y Dios llamó a un hombre llamado Salomón para que le construyera un edificio conocido como un templo, donde el pueblo se reuniría a bendecir el nombre de aquel Dios maravilloso que se había dado a conocer, aquel Dios poderoso que los sacó de tierra de esclavitud, estando en Egipto por 430 años. Dios les dio leyes y ordenanzas, preceptos divinos que debían de seguir al pie de la letra. Y les dijo: se van a reunir en un lugar llamado templo, hermoso. ¿Para qué? Para que glorifiquen mi nombre, para que sepan que yo voy a estar cerca de ustedes. Allí me voy a manifestar a sus vidas. Allí voy a derramar de mi presencia. Allí les voy a enseñar el camino a seguir, para que estén más cerca de mí, para que no se olviden que yo soy su Dios, que yo soy su Creador, que yo soy su Salvador.
que yo soy aquel que los rescató de tierra de esclavitud y los puso en un lugar especial. Y el pueblo sabía que Dios les había designado un lugar para que se reunieran. Antes de tener el templo, se reunían en tiendas, como decirlo, casas de campaña, en el desierto, un tabernáculo, hasta llegar a la tierra prometida. Y el tabernáculo era movible, descansaban en un lugar y lo iban transportando, así sucesivamente. Pero ya cuando se establecen en la tierra prometida, Dios les dice: van a construir un templo para mí, para que yo me glorifique en medio de él, y ustedes se van a reunir, vuelvo a reiterar, para única y exclusivamente bendecir mi nombre. Oiga, qué privilegio. Que Dios, siendo Dios tan grande, pueda habitar y anhelar que el hombre se acerque a un lugar donde existe la coinonía. ¿Qué quiere decir eso? La hermandad, el afecto, la fraternidad, el convivir en un mismo espíritu, bendecir a aquel que cada día nos da la vida, nos da el aliento, nos da el soplo de vida, nos llena de favores, de misericordias, etcétera, etcétera. Hablando ya a los cristianos, a los creyentes que nos decimos llamar y ser hijos de Dios, a los que hemos aceptado este evangelio eterno, precioso, maravilloso, que nos ha traído la libertad y nos ha sacado de ese mundo de ignorancia y nos ha puesto en un lugar honorable. Qué privilegio tenemos de decir: puedo ir a la iglesia. El rey David, siendo un rey con tantas ocupaciones, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, con tantas ocupaciones, con una agenda llena de trabajo, de compromisos, él en uno de sus salmos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y si él, siendo rey, tenía el tiempo y comprendía muy bien el concepto y la definición de lo que realmente significa, porque es un mandato de Dios, reunirse el pueblo de Dios en un lugar llamado iglesia, llamado templo, porque la iglesia somos la gente, pero él nos dio un edificio donde podemos ir todos unánimes y bendecir y honrar ese nombre maravilloso que se llama Jesús. Sin embargo, ¿cuánta gente, vuelvo a decirle, le tiene miedo a la iglesia? No le hablen de iglesia porque le causa pánico. Le trae muchas cosas a su memoria que dice: esto no es para mí. O sea, en su acción está diciendo: yo creo en Dios, quiero a Cristo, quiero a Jesús, pero no a la iglesia. Y déjeme decirle, no podemos desligarnos de algo que es parte nuestra, que no solo es un compromiso, no es con el hombre, es con el Dios de la gloria. No es para quedar bien con el hombre, es para quedar bien con aquel que derramó su vida en la cruz del Calvario por nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el asistir a la iglesia no es asistir a un club social. No estamos asistiendo al Club de Leones o al Rotario Internacional. No, estamos asistiendo a estar cerca de la presencia de ese Dios maravilloso que derrama de su poder, de su Espíritu Santo. Y es allí donde se manifiesta en nuestra necesidad y nos enseña el camino a seguir. El rey David decía en otro de los salmos, que en una ocasión, dice en el Salmo 73, que él tuvo envidia de los impíos. Miraba cómo el hombre que no va a la iglesia muchas veces, por decirlo de esta manera, se lo parafraseo. No van a la iglesia, dice, pero son tan prósperos, viven tan bien, etcétera, etcétera. Y dice: y si yo vivo tan bien, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué quiero iglesia? Si aquí Dios me bendice, me da todo lo que quiero. Déjeme decirle, usted puede tener todo lo que quiere y piensa que es Dios que lo tiene en situación, pero déjeme decirle, no. Es el otro, el que le dice: no vayas. Si ya lo tienes todo, tú estás en tu comodidad. Ahora más que nunca. Mira los peligros que hay afuera.
te pueden contagiar, te puedes enfermar. Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios que le dice, quédate en casa. Ahí estás bien, ahí estás seguro. David dijo nuevamente en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario. Dice el Salmo 150, verso 1. No se hace la pregunta, ¿por qué Dios dice que hay que alabarle en su santuario? Dios no dice primeramente, alábenme en su casa. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en la casa no tenemos toda la plena libertad que tenemos como pueblo de Dios de bendecir ese nombre maravilloso con la libertad que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para bendecir su nombre en un lugar llamado casa de Dios. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en unas cartas y le dijo, casa de Dios y puerta del cielo. Ese es el concepto que se tiene de la iglesia. Entonces, no me vaya a decir usted que puede llegar a ser un cristiano exitoso, bendecido, súper fortalecido, si usted dice, yo aquí tengo a Cristo, yo aquí le sirvo en mi casa, yo aquí quiero a Jesús, pero en la iglesia no. Déjeme decirle, ese no es la manera que Dios ha establecido para llegar a ser un buen cristiano, una buena cristiana. Y aquí le escribe el apóstol a la iglesia, ya a los creyentes en Jesús, y les dice de la siguiente manera, como le acabo de leer en el verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea que tenemos una profesión. ¿De qué? De ser creyentes, de ser cristianos. Es una carrera, es una profesión. Y en esa profesión tenemos una esperanza. Que si somos fieles, que si nos congregamos, que si somos puntuales, Dios no solamente prometió bendecirnos en la actualidad, sino que el final de nuestros días serán mejores. Porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es esperanza? Imagínese que el Señor, cuando Él regrese, nos encuentre bendiciendo su nombre en un lugar llamado templo o casa de Dios. Qué privilegio, ¿no cree? Sin embargo, ¿cuántos comodines hay por ahí? Sí, porque el comodín dice, yo así estoy bien. Yo con un día que vaya al templo, sí me queda oportunidad. Después de hacer todos mis quehaceres, mis labores, de una semana de trabajo. Voy como el religioso. Me presento el domingo, voy y me golpeo el pecho unos ratos, hago una oración, un rezo, como se dice tradicional. Le digo, gracias Dios por todo lo que me diste esta semana. Ya vine, ya cumplí, ahora déjame ir a hacer lo mío. ¿Quién le dijo a usted? ¿O quién me dijo a mí? ¿O dónde está escrito que esa es la manera de servirle a Dios? ¿Qué dice su palabra? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, porque dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, eso también cosechará. Entonces dice que debemos de mantener firme nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si Jesús dijo que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de seguro que nos quiere encontrar en su santuario, en su templo, bendiciendo su nombre, siendo agradecidos, porque Él nos guarda, porque nos bendice cada día. Pero como ahora se han creado las redes sociales, oh, cuánto comodín se adapta a esa vida de cristiano. ¿Sabe que el preferir servirle a Dios a través de las redes sociales y decir, aquí me alimento, aquí estoy bien, no necesito ir a poner mi vida en peligro, ahora más con esta situación? ¿Sabe qué significa eso? Ese es un cristianismo patético y egoísta, que no honra ni mucho menos glorifica el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué?
Porque la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos dice en uno de los salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Por qué dice? Porque allí envía el Señor salvación y vida eterna. ¿Por qué quiere decir eso? Porque allí es donde se fortalece la vida espiritual del hombre y de la mujer. ¿Para seguir qué? Buscando de esa presencia maravillosa de Dios. Usted no puede fortalecerse en cuatro paredes en su casa. Cualquiera llega y lo interrumpe. Ya le tocaron la puerta, ya llegó, sonó el teléfono, ya sucedió esto, ya sucedió aquello, ya pasó una ambulancia haciendo ruido, tantas cosas que en realidad no nos podemos concentrar un 100% a tener una verdadera comunión íntima con el Señor. ¿Sí me explico? Yo sé que usted me está entendiendo. Yo sé que usted no ignora lo que estoy hablando. Hermano y amigo, usted que por años le ha tenido pavor, miedo, temor a la iglesia, no le tenga miedo. Téngale miedo a aquel que el día que le llame a su presencia y nos llame, nos diga: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Pero Señor, si venía a la iglesia una vez a la semana, ¿que venías qué? No te conozco. Pero Señor, yo era bien cumplido en mis finanzas, etcétera, etcétera. No te conozco. Tú me querías chantajear. Tú creías que de esa manera me ibas a honrar a mí. ¿Quién te dijo? ¿Quién te platicó o te enseñó ese tipo de evangelio? Ese se llama, vuelvo a reiterar, ese es un evangelio pobre, egoísta, que el hombre puede adaptarse a su propio estilo de vida. Ese tipo de evangelio no honra al Dios de la gloria. ¿Sabe a quién se le puede aplicar ese tipo de evangelio? Una persona que está anciana, que ya anda en silla de ruedas, que no puede llegar por sí mismo a la casa de Dios, que es un discapacitado, que tiene una enfermedad que no le es fácil salir de su comodidad. Pero usted tiene pies, tiene manos para manejar y caminar, tomar su auto, encenderlo, tomar la carretera y llegar a la casa de Dios el día de servicio. A usted es que le habla el Señor. No deje de congregarse. No se adapte a la comodidad, porque eso solamente glorifica la carne, pero no honra al Dios de la gloria. ¿Me explico? Por eso dice el Señor en su palabra: no dejad de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice, hay que exhortarnos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El día que Dios ha de juzgar a los vivos y los muertos está más cerca que nunca. Y Dios dice: no quiero que seas contado con aquellos que van a ser juzgados por ser apáticos, patéticos. Acércate a buscar de mí, que yo te voy a bendecir. Jesús lo dijo en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro que no se refería solamente a cuando estamos dentro del templo, del santuario, todos reunidos como pueblo de Dios, sino que donde quiera que estemos, Él dijo: yo estoy con vosotros. Pero ¿sabe cómo? Cuando Él ve que caminamos en su justicia, en su temor, en su obediencia. El mundo le presenta un molde diferente. El mundo dice: adáptate a las circunstancias. Pero Dios dice: adáptate a lo que realmente tiene beneficio para tu vida espiritual. Adáptate a mi estilo de vida, no al modus vivendi de qué, del hombre secular. El evangelio secular y humanista, que la gente se adapta para querer vivir fuera de la iglesia, es un evangelio que no honra a Dios. Así de sencillo. Le quiero leer el mismo pasaje en una versión más actualizada.
de la Escritura. Dice en la Biblia, Nueva Traducción Viviente: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que dice, animémonos, que dice, exhortémonos. Eso significa animar, exhortar, animar. No es regañar, no es maltratar, sino que dice, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El día del retorno de Jesús a la tierra se acerca. Las señales están cumplidas. Y usted dice, no quiero iglesia, quiero a Jesús. Cuando usted va a hacer un viaje, usted quiere comprar todo el paquete porque le sale más cómodo. Usted no puede decir, quiero a Jesús solamente y no quiero el compañerismo de los hermanos, de los creyentes, de los cristianos. Ese cristianismo ermitaño no se conoce en la Escritura. Imagínese si desde el primer siglo de la era cristiana ya acababan de partir todos los discípulos con el Señor, con excepto de Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis. Y ya muchos empezaban a tener la costumbre de dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta la comodidad. Rápido se adapta a lo humano, a lo mundano, a lo natural. ¿Por qué? Porque la carne no puede, ni dice la Escritura que la carne no puede agradar a Dios. Usted trata de someterla. Es como echar un pedazo de carne al asador y quiere salir, quiere brincar de ahí. Hasta que es cocinado por la parrilla, con el fuego que la prepara. Así Dios quiere echar nuestra carne, llamada comodidad, sacarnos de esa zona de confort. Usted háblele a la gente. Mire, ahora se está hablando de una nueva normalidad. Quieren que la gente se adapte a un nuevo estilo de vida. ¿Qué de aquellas personas que poco iban a la iglesia? ¿Cómo añoran, cómo gritan? Su alma gime deseando estar nuevamente en la casa de Dios. Porque ahora valoran todo ese tiempo que perdieron. Cómo se llenaban las congregaciones, las iglesias, de cualquier credo, cómo se llenaban ahora con tantas restricciones, con tantas limitaciones. ¿Sabe qué significa eso? Se lo voy a parafrasear de otra manera. Eso se llama persecución espiritual, privando de su libertad. No puedes darle la mano a un creyente, te contamina, te contagia. No puedes darle un abrazo a tu hermano, a tu hermana en la fe, te contagia, te enfermas, te mueres. Eso le dice el hombre, pero Dios dice todo lo contrario. No dejar de congregarnos como algunos lo han hecho una costumbre. No te adaptes al YouTube, no te adaptes al Facebook, adáptate a Cristo. Él tiene lo mejor para ti. Él tiene lo mejor para mí. Dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Se acerca el día. Fíjese la desventaja de no asistir a la casa de Dios. El no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá. Es allí donde nos fortalecemos, nos animamos unos a otros, simpatizamos, acordamos en nuestras metas, en nuestra misma visión, cuando nos congregamos. Pero ¿qué cuando la persona muestra indiferencia? Todos están, menos tú. Todas están, menos tú. Es que esto, es que aquello. Y te pierdes de todas las bendiciones y de todos los privilegios que Dios tiene para ti.
Hay personas en la vida que solo llegarán a la iglesia. ¿Sabes cuándo? El día que los estén cargando en un ataúd. Pero ¿ya para qué? Ya no sabrán sentir la presencia de Dios que pudieron experimentar cuando estaban vivos. Bendecir y glorificar el nombre poderoso de Jesús cuando uno se reúne como pueblo de Dios, como hombres y mujeres escogidos por Dios. ¿Para qué? Para bendecir ese nombre maravilloso que fue sangre derramada en la cruz del Calvario para nuestra redención, para nuestro bien. Para que aprendamos a vivir esa vida victoriosa. ¿Sí me explico? Vuelvo a reiterarle. Reunirnos, dice, nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros. ¿Cómo podemos fortalecernos unos a los otros cuando no estamos todos reunidos en la casa de Dios? Pasa el tiempo y nos miramos como extraños. Desconocemos a las personas. ¿O quiere usted ser como aquel religioso que se queda allá en el atrio, como el último allá escuchando, ya nomás por no dejar, como se dice? No. Dios le dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios, afrontaremos problemas espirituales. Claro, tendremos luchas, tribulaciones e incluso persecución. Ya la estamos viviendo. Fuerzas anticristianas crecerán en intensidad. Las dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. Porque desde que se inventaron las excusas, siempre hay un obstáculo que nos impide ir a la casa de Dios. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en asistencia. Le hago yo una pregunta. Usted que se llama cristiano, usted que se llama cristiana, hijo o hija de Dios, que no acostumbra casi ir a la casa de Dios, que usted se ha adoptado un molde llamado cristiano y vivir un cristianismo a su manera. Hoy le exhorto, le animo a que aprenda y venga a vivir un cristianismo a la manera de Jesús. Y que no diga como dice el religioso, el secular humanista, a Cristo quiero, a la iglesia no. Que usted pueda decir con sus propias acciones, quiero a Cristo, amo a Cristo, me interesa Cristo. Y también me interesa ser parte de la comunidad del pueblo llamado pueblo de Dios. También quiero ser parte de los redimidos. ¿No ha notado que el ser humano para todo tiene tiempo, pero para Dios sobran las excusas? Dígales de una fiesta y ve las calles que no hay ni dónde estacionar un vehículo, porque por cualquier fiestecita está el vecindario lleno. Pero no les diga de iglesia, porque llegan unas cuantas personas y con dificultad. Y muchos a dormirse y muchos a bostezar, porque los afanes de la vida, el cansancio físico, los ha absorbido tanto que no tienen tiempo para consagrarse y pedirle una bendición a Dios. Entran ya como por compromiso, ya como por no dejar, como se dice. Levántese de esa circunstancia. Levántese de ese letargo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy le exhorto, sacúdase de esa religiosidad que lo aleja de Dios. Sea el hombre, sea la mujer, que Jesús prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo.
Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga, hermano y amigo. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Él tiene para ti todo lo que tú anhelas. En el nombre de Jesús. Que dice su palabra, no dejar de congregarnos porque como algunos ya han hecho una costumbre. Dirá, oh, es que la pandemia, es que esto, es que aquello. Pues puede ser justificado en cierta manera. Pero no dejes que el hombre te prive de la libertad que Dios te ha dado. Obedece a las leyes, sí, con prudencia, con cordura, con sabiduría, pero ¿sabes qué? Sírvele a Dios. Sírvele con todo tu corazón. Que Dios te bendiga y por esta me despido. No olvides darnos un like. No olvides compartir este mensaje con más personas, con más familias que necesitan conocer a Cristo. Levántate y resplandece que ha venido tu luz, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ven a Jesús. Hoy te invito. Si tú eres una persona que le tiene miedo a la iglesia, que dices, a Cristo quiero, a la iglesia no. Acepta el paquete completo. No rechaces la invitación ni el amor de Jesús. Él te quiere, te acepta tal y como eres. Dale una oportunidad a Dios. Acercaos a Él, dice su palabra, y Él se acercará a vosotros. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que esta señal esté llegando, bendice a esa familia, bendice a mis familiares que estarán mirando este mensaje en cualquier parte que se encuentre, Nueva York, México, en todo Estados Unidos, Señor, y en donde quiera que siga esta señal por los cuatro confines de la tierra. Bendice a estas familias, Señor, y permíteles que te conozcan, permíteles, Señor, que esta palabra sea plasmada en sus vidas, en sus corazones. Quita ese miedo que no es de ti. Quita ese temor de la carne, Señor, y pon en ellos el temor tuyo, el temor de tu palabra, el temor que nos inculca a la obediencia, al acercamiento, a la reconciliación con ese Dios maravilloso que se llama Jesús. Que Dios te bendiga y no olvides de seguir sintonizándonos a través de este medio, de este canal, en tu programa Cartas a la Iglesia, como ya lo he aludido, con tu servidor, Delfino Vargas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.